Vendía tortas y me metí en el peor fraude de mi vida. Ahora soy un héroe. El olor a cilantro fresco y cebolla picada era mi despertador personal. No era el canto de un gallo, ni el despertador estridente que Valeria, estoy seguro, usaba en su torre de cristal. Era el aroma de mi vida, de mis mañanas y mis noches, el bálsamo que, irónicamente, me mantenía a flote y a la vez me hundía. Las 11 de la mañana y el calor ya se pegaba a la piel como una condena. Afuera, en la calle del Sol, el murmullo de la ciudad era un telón de fondo constante. El claxon impaciente, el pregón del tamalero, las risas de los niños que jugaban en la esquina. Dentro de El Sazón del Flaco, mi food truck de tortas ahogadas, solo existía el chisporroteo de la carne en el comal y el tintineo de los cubiertos. Yo, Miguel Ángel Vargas, el flaco, para el mundo y para mí mismo, me movía entre el vapor y el bullicio con la precisión que solo años de necesidad te dan. Mis manos, a pesar de las cicatrices y quemaduras menores, eran ágiles, casi un reflejo autónomo de mi mente. Cada torta que servía era un pequeño triunfo, una pequeña promesa cumplida, pero no la gran promesa, esa que me carcomía y que, a veces, se sentía tan inalcanzable como la luna. Miré la pila de billetes en la caja registradora, aún delgada, insultantemente delgada para todo el esfuerzo que implicaba. Sentí la punzada habitual en el pecho, ese nudo apretado de la ansiedad que se había vuelto un compañero fiel. La ansiedad de no poder, de no ser suficiente, de que, a pesar de mis ganas, mis madrugadas, mis callos en las manos, el abismo de las deudas y las bocas que alimentar se hacía cada día más profundo. Flaco, 2 de carnitas con extra de cebolla y picante del que pica de verdad. La voz de don Pepe, el tendero de la esquina, me sacó de mi letargo. Su figura bonachona, siempre con una sonrisa, era un ancla en mi día a día. Le tendí las tortas, envueltas en papel encerado. Él me dejó unos cuantos billetes arrugados, el sudor de su propio esfuerzo, y me dedicó un guiño. «Ánimo, mijo, ya mero. Con paciencia y saliva, el elefante se hace chiquito», dijo, con la sabiduría popular que tanto me recordaba a mi abuela Elena. Sonreí, un intento de sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Eso espero, don Pepe, eso espero». La verdad es que la paciencia se me estaba agotando. Mi cabeza era un torbellino de números, de plazos, de la imagen de mi madre con la vista perdida, mi hermana menor pidiendo útiles escolares que no podía comprar, y mi hermano, ese hoyo negro de problemas, que cada mes exigía más y más. Mi familia, mi gran amor, mi gran peso. Y luego estaba ella, Valeria del Valle. Una ráfaga gélida de eficiencia y elegancia que había irrumpido en mi vida como un huracán de etiqueta y cifras, amenazando con barrer con todo lo que yo era. La recordaba, aún con la misma incredulidad, en esa oficina impecable de Tech Solutions MX, con su cabello recogido en un moño perfecto y sus ojos fríos como el acero, analizando cada palabra que salía de mi boca. Era como si el aire alrededor de ella tuviera menos oxígeno. Esa mujer era la personificación de todo lo que yo no era, y por alguna razón nuestros caminos se habían estrellado. No en un choque de carros, como me habían dicho que solía pasar en las historias, sino en un choque de mundos, de realidades paralelas. El sonido de un mensaje en mi viejo celular me trajo de vuelta. Un recordatorio del banco. Otro más. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el calor de la estufa. La deuda. Siempre la deuda. Había sido el cebo que me había metido en este laberinto. La promesa de expansión que se había transformado en una trampa legal orquestada por unos fantasmas que se hacían pasar por inversores de Tech Solutions M. Inc. La empresa de Valeria. La ironía era un cuchillo afilado clavado en mi espalda. Los días siguientes se arrastraron con la pesadez de una losa. La demanda. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco hueco, un presagio de ruina. Cientos de miles de pesos.
una cantidad que ni en mis sueños más febriles había imaginado. Como alguien como yo, un flaco que vendía tortas, podía deber tanto a una empresa como Tech Solutions Me Reese. Era absurdo, una broma de mal gusto. Pero la carta notarial, con sus sellos y sus firmas, era real, tangible, y un escalofrío de terror me recorría la espalda cada vez que la miraba. Recuerdo la mañana en que llegó. Mi abuela Elena, con sus arrugas que eran mapas de una vida dura, la había recibido. Sus ojos, antes chispeantes, se habían opacado al leer el membrete. Miguel Ángel, ¿qué es esto? Su voz era apenas un susurro, pero en ese susurro se anidaba la decepción, el miedo, la misma preocupación que yo sentía desde hacía años por mi familia, por mí. Es un error, abuela, le había dicho, tratando de mantener una compostura que no sentía. Pero el temblor en mis manos al tomar el papel la había delatado. Ella me conocía demasiado bien. Nada es un error cuando se trata de papeles y abogados, mijo. Detrás de un papel siempre hay una verdad que no queremos ver, me respondió, su mirada fija en mis ojos, como si pudiera leer el torbellino de mi alma. Esa noche, el silencio en casa era más pesado que de costumbre. Mi madre, Margarita, se movía por la cocina con la lentitud de un autómata. Sus ojos, hinchados y rojizos, hablaban de lágrimas que no había visto. Desde que mi padre nos dejó, una ausencia ruidosa que lo llenaba todo, mi madre se había vuelto una sombra. Se había marchado un día, sin más, dejando una nota que decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. 20 años después, aún lo seguía buscando, y nosotros seguíamos pagando el precio de su búsqueda. Aquella ausencia había dejado una herida abierta en el corazón de mi madre, un vacío que ninguna de mis tortas, por deliciosas que fueran, podía llenar. Yo era el hombre de la casa, el responsable, el que cargaba con el legado de su abandono. Un legado de deudas y silencios. Mi hermano, Luis, entró por la puerta con su sonrisa despreocupada, ajeno a la atmósfera sofocante. 25 años, fuerte, guapo, y con un talento innato para la irresponsabilidad. Flaco, ¿qué hay de comer? Muero de hambre. Su voz retumbó en la pequeña sala. Lo miré. Luis, el eterno problema. El hermano al que, a pesar de todo, amaba con la furia de un volcán a punto de estallar. Siempre metido en problemas, siempre pidiéndome dinero, siempre prometiendo que, esta vez sí, saldría adelante. Y yo, una y otra vez, cediendo, ahogándome un poco más para que él pudiera respirar. Era una dinámica tóxica, lo sabía, pero no podía romperla. El lazo de sangre, la memoria de mi padre ausente que, paradójicamente, me había empujado a ser la figura paterna que Luis nunca tuvo. «Hay tortas, Luis, las mismas de siempre», le dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. Luis frunció el ceño. «Ándale, flaco, ¿qué te pasa? ¿Andas de malas?» «¿Qué me pasa? Esto me pasa», le espeté lanzándole la carta de la demanda sobre la mesa. El papel revoloteó y cayó con un susurro que se sintió como un grito. Luis la tomó. Sus ojos la recorrieron rápidamente. Su ceño se profundizó. «Ah, caray, ¿y esto qué es?» «Es la ruina, Luis. Es lo que nos va a dejar en la calle si no hago algo». Mi voz se quebró. Me sentía patético, vulnerable, y odiaba sentirme así frente a él, frente a todos. Mi abuela se acercó y le arrebató el papel a Luis. Sus ojos, llenos de pena, se posaron en mí. Esto es grave, mijo. ¿Quién te metió en este lío?» Les conté, con una mezcla de vergüenza y rabia, cómo unos tipos elegantes, con trajes caros y una labia impecable, me habían abordado en el mercado. Se presentaron como inversores de Tech Solutions Menguinquis, buscando proyectos innovadores con sabor local. Me hablaron de expandir el Sazón del Flaco a una cadena, de franquicias, de un futuro brillante. Me pidieron firmar unos papeles de intención, mera formalidad, me dijeron. Yo, ciego de esperanza, pensando en el futuro de mi familia,
En la posibilidad de por fin salir a flote, firmé, sin leer, sin pensar, sin el más mínimo rastro de la suspicacia que se supone que tengo. La desesperación es una droga potente que te anula el juicio. Me engañaron, abuela. Me engañaron como a un tonto. Admití, la voz cargada de amargura. Luis se encogió de hombros, con esa displicencia que me sacaba de quicio. Bueno, flaco, a veces pasa. No es el fin del mundo. Ya verás cómo sale algo. ¿Que no es el fin del mundo? Nos van a dejar sin nada, Luis. Sin nada. Y todo por mi culpa, por ser un ingenuo. Le grité, la frustración hirviendo en mis venas. Mi abuela, con su voz calmada pero firme, interrumpió la escalada. Ya, no se peleen. Miguel Ángel, mijo, hay que ver qué se puede hacer. No todo está perdido. Pero para mí, en ese momento, parecía que sí. La imagen de Valeria del Valle, con su implacable mirada, se proyectaba en mi mente. Ella era la cara de la empresa que me estaba arruinando. Ella era el problema. Y, por alguna razón, se había convertido en mi única esperanza. La primera vez que vi a Valeria del Valle fuera del contexto de una carta notarial fue en su hábitat natural, una sala de juntas que parecía sacada de una película de ciencia ficción, muebles minimalistas, pantallas táctiles y una vista panorámica de una ciudad que, desde esa altura, parecía un hormiguero insignificante. Y en el centro de todo, ella, impecable, intocable. Me habían citado en Tech Solutions MICAM para discutir una posible resolución extrajudicial. Extrajudicial. La palabra sonaba a sentencia. Entré, sintiendo la incomodidad de mi ropa de calle, mis botas empolvadas, mi cabello rebelde, todo un contraste brutal con el brillo pulcro de aquel lugar. Sentía que cada paso que daba era un insulto a la perfección del mármol pulido. Valeria no me ofreció la mano, ni una sonrisa, solo un asiento, con un gesto que era más una orden que una invitación. Ricardo Cisneros, su prometido, un hombre con una presencia imponente y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Él era el alfa, el que marcaba el territorio con su mera presencia. Su traje, impecable, parecía una armadura. La suya, a diferencia de la mía, era una batalla de poder, de estatus. La mía era una batalla por la supervivencia. Valeria fue al grano, con esa voz que sonaba a números fríos y lógica inquebrantable. Señor Vargas, la situación es clara. Usted ha sido engañado, sí, pero la empresa también ha sido perjudicada. Los documentos lo vinculan directamente a un fraude masivo que está afectando nuestras finanzas y nuestra reputación. Sentí una punzada de indignación. Yo no soy un estafador, soy una víctima, igual que ustedes. Ricardo se rió suavemente. Señor Vargas, su ingenuidad no lo exime de la responsabilidad legal. En el mundo de los negocios, la ignorancia no es una coartada. Valeria lo miró de reojo, un gesto casi imperceptible, pero cargado de algo que no pude descifrar. ¿Desaprobación? ¿O solo un recordatorio de que ella era la que llevaba las riendas? Tenemos una propuesta, continuó Valeria como si la interrupción de Ricardo no hubiera existido. Para evitar un escándalo público que afectaría tanto a la empresa como a mi boda, le ofrecemos una salida. Mi boda. La mención de su boda me pareció un insulto en ese momento, como si mi ruina fuera un simple inconveniente para sus planes de cuento de hadas. ¿Qué clase de salida?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que nada bueno vendría de esa mujer. Usted trabajará para mí, dijo, mirándome directamente a los ojos. Su mirada era una estocada. Como mi asistente personal de campo. Utilizará su conocimiento de la calle, sus contactos en el mundo informal, para ayudarnos a desentrañar esta red de estafadores. Si logramos atrapar a los culpables, la demanda contra usted será cancelada y se le compensará por el fraude que sufrió. Mi mandíbula se cayó. ¿Yo? ¿Trabajar para ella? ¿El flaco de las tortas haciendo de detective para la implacable Valeria del Valle?
Era ridículo. ¿Está hablando en serio? Logré balbucear. Totalmente. Es eso, o la demanda sigue su curso. Y créame, señor Vargas, Tech Solutions MX tiene los recursos para asegurar que la justicia se cumpla. Su tono era una amenaza velada, una advertencia. Me quedé en silencio, mi mente un torbellino. La idea era descabellada, humillante, pero la alternativa, la ruina. La imagen de mi abuela, de mi madre, de mi hermano Luis, todos ellos dependiendo de mí, pesó más que mi orgullo. ¿Y mi negocio?, pregunté. No puedo dejar mi food truck. Podrá administrarlo. Necesito su perspectiva única. Alguien que entienda el submundo. No puedo enviar a mis abogados a los callejones a hacer preguntas, dijo Valeria, un matiz de ironía en su voz que me hizo sentir que se estaba burlando de mí. Ricardo sonrió. Una sonrisa de depredador. Será una experiencia educativa para ambos, ¿no crees, Valeria? El mundo real, en todo su esplendor. Sentí el aguijón de sus palabras. El mundo real. ¿Este no era mi mundo real? Su mundo de cristal era más real que el mío, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Apreté los puños. Acepto, dije, la palabra sonando hueca y amarga en mi propia boca. Pero si me traicionan, si intentan algo, juro que me las van a pagar. No tienen idea de lo que soy capaz de hacer por mi familia. Valeria me miró. Un brillo fugaz de algo que no pude identificar en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿O solo un atisbo de lo que significaba la desesperación? No tenemos intención de traicionarlo, señor Vargas. Solo queremos recuperar lo que es nuestro y que los culpables paguen. Usted es un medio para ese fin, respondió su voz volviendo a su tono habitual de fría eficiencia. Y así fue como Miguel Ángel, el flaco Vargas, el de las tortas ahogadas, se encontró enredado en la telaraña de Tech Solutions Meringues, un pez fuera del agua, arrastrado por la corriente de un destino que parecía querer burlarse de él. La ciudad, que antes era mi aliada, se había convertido en un campo de batalla, y Valeria del Valle, la mujer que representaba mi perdición, era ahora mi jefa. La ironía era tan cruel como la propia vida. Mi primer día como asistente personal de campo de Valeria del Valle fue un despropósito. Recuerdo su lista de tareas, escrita en una tablet de última generación, tan impecable como ella. Eran órdenes, no sugerencias. Localizar a Juan el Tuercas Gómez en el mercado de la Merced, indagar sobre sus conexiones con El Caimán en la colonia Doctores, obtener pruebas discretamente. Cada instrucción era un martillazo en mi cabeza. ¿Pruebas? Discretamente. ¿Cómo se lograba eso en un lugar donde la discreción era un lujo y la verdad se camuflaba entre el bullicio? Ella me había asignado un cubículo, un espacio minúsculo en medio de una oficina abierta, llena de gente joven y ambiciosa que tecleaba sin parar. Me sentía como un animal exótico en una jaula de cristal. Cada vez que me movía, oía el susurro de la ropa fina, el leve tintineo de los vasos de agua purificada, el silencio que se rompía solo por el clic de los teclados. Extrañaba el ruido de mi comal, el grito de mis clientes, la cacofonía honesta de la calle. Aquí, el silencio era un estruendo. Valeria me miraba, desde su oficina de cristal, con una intensidad que me incomodaba. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, analizando, juzgando. Era como si pudiera ver mis pensamientos, mi frustración, el nudo de mis miedos. ¿Me había subestimado? ¿O me estaba probando, como quien prueba la resistencia de un material antes de usarlo? Por las noches, mi abuela Elena me miraba con una tristeza profunda. «Mijo, ¿estás seguro de esto? Ese mundo no es tuyo. Esos ojos de la muchacha son los ojos de alguien que no ha conocido el hambre de verdad. No tengo otra opción, abuela», le decía sintiendo el peso de mis palabras. «Si no lo hago, nos quedamos sin nada. Tú, mamá, Luis, no puedo permitirlo». Ella suspiraba, preparando mis tortas favoritas para la cena. «Hay precios que no se pagan con dinero.
Miguel Ángel, y deudas que no se borran con papeles. Las deudas, siempre las deudas, las que me tenían aquí, en este purgatorio de cristal, y las que me perseguían desde la infancia, las que mi padre había dejado como un regalo envenenado. Mi madre, Margarita, se había hundido más en su silencio. Su rutina era monótona. La casa, la costura que apenas le daba para unos pesos, y la mirada perdida en el vacío. Verla así me destrozaba. Una parte de mí le guardaba rencor a mi padre por haberla convertido en una sombra. Otra, más grande, le compadecía. Su amor por él, a pesar del abandono, era una llama que aún ardía, débil, pero persistente. Era una devoción ciega, de esas que lo consumen todo. Una devoción que me aterraba, porque a veces sentía que yo mismo podía caer en una trampa similar, en la trampa de un amor incondicional, que no distingue entre el bien y el mal, entre lo que te construye y lo que te destruye. Y luego estaba Ricardo, el prometido de Valeria. Cada vez que me lo cruzaba en los pasillos, sentía su mirada clavada en mí, una mezcla de superioridad y una curiosidad mal disimulada. No había un solo día en que no me preguntara por mis progresos, siempre con un tono condescendiente, como si estuviera a punto de descubrir que yo era un fraude. Un día me llamó a su oficina, un espacio aún más grande y ostentoso que el de Valeria, con vistas a la ciudad desde todos los ángulos. Me senté, sintiendo la opresión en el pecho. «Señor Vargas», comenzó Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Dígame, ¿cómo va el progreso con nuestra querida Valeria? ¿Le está costando adaptarse a nuestro mundo?» «Estoy haciendo mi trabajo, señor Cisneros», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Oh, no lo dudo, pero mi preocupación es otra. Valeria es una mujer muy dedicada a su trabajo y a su futuro, y usted, señor Vargas, no encaja en ese futuro. No es su tipo». Su voz era baja, pero cargada de una amenaza implícita. «No quiero que sus excentricidades distraigan a Valeria de lo que es importante, para ella, para la empresa y para mí». Sentí la sangre hervir en mis venas. «No sé a qué se refiere, señor Cisneros. Yo solo estoy aquí para cumplir mi parte del trato». Ricardo se reclinó en su silla. Su mirada, fría como el hielo, no se apartaba de la mía. «Me refiero a que no quiero que se confunda. Valeria es mi prometida y mi futura esposa. ¿Entendido, verdad?» Era una advertencia clara, una posesión. Me estaba diciendo sin palabras que Valeria era suya, que yo era una simple pieza en un juego que él controlaba. La rabia me invadió, pero me contuve. No podía darme el lujo de reaccionar. No ahora. Tenía demasiado en juego. «Entendido, señor Cisneros», le respondí, mi voz apenas un susurro. Me levanté y salí de su oficina, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda, como si me marcara con una herida invisible. Esa noche, mientras preparaba las tortas para el día siguiente, mis manos temblaban. La amenaza de Ricardo se había clavado en mi mente. ¿Celos o algo más oscuro? La ambición de Ricardo era palpable, una segunda piel que llevaba con orgullo. Recordé las palabras de mi abuela sobre el precio de las deudas que no se pagan con dinero. ¿Valeria estaba pagando una de esas deudas con Ricardo? ¿Un compromiso que era más un negocio que un lazo de amor? La tensión entre nosotros, entre Valeria y yo, se volvía cada día más densa, más incómoda. Los choques iniciales de nuestras personalidades se habían transformado en algo más sutil, una especie de electricidad latente que se manifestaba en cada mirada, cada palabra, cada silencio. Ella, con su fachada de acero, y yo, con mi desesperación a flor de piel. El problema era que el tiempo se estaba acabando, la fecha de la boda se acercaba, y la telaraña de estafadores seguía siendo una sombra sin rostro. Y dentro de esa telaraña, algo me decía que Ricardo, el prometido perfecto, no era tan inocente como parecía. La intuición, esa misma que me había fallado al firmar los papeles, ahora me gritaba que había algo podrido en el corazón de esa corporación,
algo que iba más allá de un simple fraude. Y Valeria, a pesar de su frialdad, estaba más cerca de ese abismo de lo que ella misma imaginaba. El telón se había levantado, y la obra de su vida, tan perfecta en apariencia, estaba a punto de desmoronarse. Fui el único espectador en primera fila de ese derrumbe silencioso. El aire en la oficina de Valeria se enrareció, se volvió denso, pesado, como el que precede a una tormenta eléctrica. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándole una palidez de mármol, una fragilidad que nunca habría creído posible en ella. Sus manos, que siempre se movían con una precisión calculada, ahora temblaban sobre la superficie pulida de su escritorio, un sismógrafo de la catástrofe que se desataba en su interior. No, susurró de nuevo, pero la palabra ya no era una negación, sino el lamento de un animal herido. Tú no lo conoces. Ricardo no es así. Él me ama. La última frase quedó flotando entre nosotros, tan frágil y desesperada que sentí una punzada de lástima que me revolvió el estómago. Era una lástima peligrosa, porque por un instante me hizo dudar, me hizo querer retractarme, envolver la horrible verdad en una mentira piadosa para protegerla. Pero la imagen de mi abuela, de mi madre, el peso de la ruina que casi nos aplasta, me ancló de nuevo a la realidad. No podía protegerla a ella a costa de los míos, y en el fondo, sabía que protegerla con una mentira era, en realidad, condenarla. Valeria, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Me acerqué, no a su escritorio, sino al ventanal. La ciudad se extendía abajo, un tapiz de luces y prisas indiferente a nosotros. No se trata de amor, se trata de poder. Piénselo. ¿Quién le advirtió que no me acercara a usted? ¿Quién me trató como a un bicho raro, como a una amenaza desde el primer día? Ricardo. Él no tenía celos de mí como hombre, tenía pánico de mí como testigo. Tenía miedo de que mi mundo, el de la calle, el de la verdad sin adornos, chocara con el suyo y rompiera el espejo. Ella no respondió, solo escuchaba el latido de su propio corazón, un tambor fúnebre en el silencio corporativo. El corporativo diamante, continué martillando el clavo. El socio de El Caimán opera desde allí. ¿Es una coincidencia? ¿O es el lugar perfecto para que el cerebro de la operación vigile sus inversiones ilícitas y a la vez mantenga su fachada de empresario exitoso? Ricardo tenía acceso a todo: las debilidades de la empresa, los protocolos de seguridad, los nombres de los pequeños empresarios como yo, perfectos para ser usados como chivos expiatorios. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de su confianza. Vi cómo sus ojos, esos pozos de acero líquido, se llenaban de una furia fría. La mujer herida estaba dando paso a la leona acorralada. La negación se transmutó en una rabia helada, una que era mucho más peligrosa. «Pruebas», dijo, su voz cortante como un bisturí. Se levantó, rodeó su escritorio y se paró frente a mí, la pequeña distancia entre nosotros cargada de una electricidad palpable. Ya no había rastro de vulnerabilidad. La CEO había vuelto. No quiero sospechas, Miguel Ángel. No quiero intuiciones de la calle. Quiero pruebas irrefutables. Quiero verlo caer y quiero ser yo quien lo empuje. Asentí, sintiendo una extraña oleada de admiración. Rota por dentro, pero lista para la guerra. Las conseguiremos, le aseguré. Pero no será en una sala de juntas. Tendrá que ser en su territorio, en el lodo. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza, un plan arriesgado, nacido de la desesperación y la astucia callejera. Hay un tipo, el dandy, el socio de El Caimán. Es vanidoso, le gustan el lujo y las apariencias. Es el eslabón débil. Si podemos llegar a él, él nos llevará a Ricardo. ¿Cómo?, preguntó ella, su mente ya trabajando, calculando variables. Necesitamos una carnada, una tan grande que no pueda resistirse, expliqué. Una nueva oportunidad de fraude, un negocio falso, una inversión millonaria que parezca legítima. Y esa carnada tiene que ser usted.
Valeria me miró, procesando la idea. Ponerse a sí misma como cebo. Usar la imagen de Tech Solutions MX, la misma que Ricardo había intentado manchar, como el arma para destruirlo. La ironía era poética y brutal. «Lo haré», dijo sin dudar. «Dime qué necesitas. Dinero, recursos, personal, lo que sea». «No», la interrumpí. «No podemos usar a nadie de la empresa. Ricardo tiene ojos y oídos en todas partes. Esto tenemos que hacerlo nosotros dos. Y necesitaré a mi gente. Gente que no figura en ninguna nómina. Gente que sabe cómo moverse sin ser vista». Por primera vez, vi en sus ojos un destello de confianza plena. No la confianza de una jefa en su empleado, sino la de una cómplice. «Está bien, Miguel Ángel. Confío en ti. Guíame». En ese momento, el pacto entre nosotros cambió. Ya no era un acuerdo para salvar mi pellejo. Era una alianza forjada en la traición y el deseo de justicia. El flaco de las tortas y la reina de cristal, juntos contra el dragón. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que el fuego del dragón podía consumirnos a ambos. Los siguientes días fueron una coreografía febril y clandestina. Mi vida se volvió una doble cara permanente. Por las mañanas servía tortas con una sonrisa, escuchando los chismes del barrio, sintiendo el calor familiar de mi gente. Pero mi mente estaba en otro lado, tejiendo la red. Por las tardes, me reunía con Valeria en lugares anónimos, un café olvidado en una callejuela del centro, una banca en un parque poco transitado, incluso en la parte trasera de mi food truck, entre el olor a cebolla y el zumbido del refrigerador. Era surrealista verla allí, sentada en un guacal de plástico, con su ropa de diseñador y su portafolio de piel, trazando diagramas de flujo en una servilleta de papel. Le presenté a El Ojitos, quien, por una suma considerable, se convirtió en nuestro agente de inteligencia, moviendo sus hilos en el bajo mundo. Le presenté a mi primo Chuy, un genio de la informática que trabajaba en un taller de reparación de celulares, pero que podía hackear una red de seguridad con un par de clics. Eran mi equipo. Gente invisible para el mundo de Valeria, pero esenciales para el nuestro. El plan era simple en su concepción y diabólicamente complejo en su ejecución. Chuy creó una empresa fantasma, con una página web impecable y proyecciones financieras deslumbrantes. Valeria, usando un alias y un teléfono prepagado, se haría pasar por la representante de un grupo de inversores extranjeros interesados en un proyecto inmobiliario de lujo. Justo el tipo de negocio que atraería a un depredador como el Dandy. El gancho era una supuesta filtración de información privilegiada del gobierno de la ciudad, un caramelo envenenado. El Ojitos se encargó de que el rumor llegara a los oídos correctos. Y como habíamos previsto, el Dandy mordió el anzuelo. Acordó una reunión. El lugar, un reservado en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, uno de los favoritos de Ricardo. Era una jugada audaz, casi una burla. La noche de la reunión, la tensión era casi insoportable. Acompañé a Valeria hasta la entrada. Llevaba un vestido rojo, un color que gritaba poder y peligro. Estaba magnífica, pero vi el leve temblor en sus manos cuando le abrí la puerta del coche. «Llevo un micrófono», me dijo, su voz un susurro. «Chuy estará escuchando y grabando todo desde una camioneta a 2 calles de aquí. Tú mantente cerca. Si algo sale mal, no saldrá mal», la interrumpí, aunque mi propio corazón latía con fuerza desbocada. «Recuerda el guión. Eres más inteligente que él y estás más enojada. Usa eso». Ella me miró y en sus ojos vi una gratitud que no necesitaba palabras. Entró al restaurante, una reina caminando hacia la guillotina. Esperé afuera, haciéndome pasar por un chofer. Cada minuto era una eternidad. Mi celular vibró. Era un mensaje de Chuy. Está dentro. El Dandy está con él. Y no viene solo. El caimán está en la mesa. Un escalofrío me recorrió. El caimán. El verdadero animal peligroso. Esto se había vuelto mucho más arriesgado.
Pasaron 45 minutos que se sintieron como 45 años. De repente, mi teléfono sonó. Era Chuy, su voz agitada. «Problemas, flaco. Ricardo acaba de llegar al restaurante. Va directo a esa mesa». Mierda, el mundo se me vino encima. Ricardo no debía estar allí. Su presencia lo arruinaba todo. Podía reconocer a Valeria, podía oler la trampa. No lo pensé. Entré al restaurante ignorando al mesero que intentó detenerme. Mis ojos escanearon el lugar y los vi. En un reservado al fondo, Valeria, pálida como un fantasma. El dandy y el caimán, dos tipos de rostros duros y trajes caros. Y Ricardo, de pie junto a la mesa, su cara una máscara de furia y confusión. «Valeria, ¿qué demonios significa esto?». Escuché que decía Ricardo, su voz un gruñido bajo. Me moví rápido. Tenía que crear una distracción, sacarla de allí. Me acerqué a la mesa, adoptando mi papel más bajo, el del flaco insignificante. «Disculpe, señorita», dije, mi voz intencionadamente servil dirigiéndome a Valeria. «Su padre llamó. Dice que es una emergencia familiar. Tenemos que irnos ahora mismo». Los 4 pares de ojos se giraron hacia mí. El desprecio en la mirada de Ricardo fue instantáneo. «¿Y tú quién eres?», espetó. El caimán, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja, se levantó lentamente. Sus ojos eran fríos, sin vida. «Nadie se va de aquí». En ese instante, supe que habíamos cruzado un punto de no retorno. El peligro era real, físico. Valeria me miró, el terror puro en sus ojos. Reaccioné por instinto. Agarré la botella de vino de la mesa y la estrellé contra la pared justo al lado de la cabeza de El Caimán. El estruendo y los vidrios volando crearon el caos que necesitaba. «¡Corre!», le grité a Valeria. La agarré del brazo y la jalé, derribando sillas a nuestro paso. La gente gritaba. Los meseros corrían. Oí a Ricardo gritar mi nombre. Una mezcla de rabia y sorpresa. No miramos atrás. Salimos a la calle. El aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Chuy ya estaba allí, con la puerta de la camioneta abierta. Saltamos adentro y él arrancó, las llantas rechinando sobre el asfalto. Dentro de la camioneta, el silencio era absoluto, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Valeria temblaba incontrolablemente. La atraje hacia mí en un gesto torpe, protector. Ella se aferró a mi camisa, su rostro escondido en mi pecho, y por primera vez desde que la conocía, la sentí llorar. No eran las lágrimas silenciosas y controladas de su oficina. Eran sollozos desgarradores, profundos, el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Lo grabamos todo», dijo Chuy desde el asiento del conductor, su voz solemne. Hasta que Ricardo llegó. Su voz está ahí, preguntándoles cómo iba el negocio. «Está acabado, flaco». Acaricié el cabello de Valeria, sintiendo el peso de la victoria y el costo terrible que había tenido. Estaba acabado. Pero la explosión de su caída nos había salpicado a todos. Los días que siguieron fueron un torbellino de abogados, declaraciones y titulares de periódico. La grabación era la pistola humeante. La voz de Ricardo, asociada a 2 de los criminales de cuello blanco más buscados, fue su sentencia de muerte social y profesional. La confrontación final no fue en una oficina, sino a través de nuestros abogados. No hubo un último grito, solo el frío y metódico desmantelamiento de su imperio de mentiras. El escándalo fue mayúsculo. Tech Solutions Mayorist se tambaleó. Los inversores entraron en pánico. El nombre Del Valle, antes sinónimo de éxito, ahora estaba manchado por la traición. Y en medio de todo, Valeria tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. La vi en su oficina, días después del incidente. El lugar parecía el mismo, pero ella era otra. Había una quietud en ella, una resignación que era casi más triste que su dolor. «Voy a vender una parte mayoritaria de mis acciones», me dijo, su voz monótona, como si hablara del clima.
Es la única forma de calmar a los mercados y salvar la empresa. Necesitan una inyección de capital y un gesto de buena fe. El gesto es mi sacrificio. Valeria no tiene que hacer eso. Es su legado, le dije, sintiendo una profunda injusticia. Ella me miró y por primera vez en mucho tiempo vi una sonrisa genuina, aunque teñida de amargura. ¿Mi legado? ¿Cuál era mi legado, Miguel Ángel? ¿Un edificio de cristal, un prometido trofeo y un miedo constante a que todo se viniera abajo? Quizás mi verdadero legado empieza ahora, con las ruinas. Fue su redención, y fue dolorosa. Renunciar a una parte del poder que tanto le había costado conseguir para limpiar un nombre que ella no había ensuciado. Pero al hacerlo, salvó el trabajo de cientos de personas y demostró una integridad que Ricardo nunca habría entendido. Mi propia redención fue más silenciosa, pero no menos profunda. La demanda en mi contra fue retirada con una disculpa formal por parte de la nueva junta directiva de Tech Solutions EMASI. Recibí una compensación económica que saldó con creces mis deudas y las de mi familia. La noticia de mi inocencia y mi papel en el desenmascaramiento de Ricardo se filtró en el barrio. De la noche a la mañana, el flaco ya no era solo el de las tortas. Era un héroe local. Don Pepe me abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que eras un buen muchacho, flaco. Sabía que tenías madera. Mi abuela Elena me preparó un mole que, según ella, era para celebrar a los hombres de verdad. Mi madre, Margarita, me miró una tarde mientras yo contaba el dinero para liquidar la última de nuestras deudas, y vi en sus ojos algo que no había visto en años. Orgullo. Un orgullo que no estaba teñido de preocupación. Incluso Luis, mi hermano, me miró con un respeto nuevo, casi con asombro. «Vaya, flaco», me dijo una noche mientras compartíamos una cerveza. «Resultaste ser un cabrón con suerte». «No fue suerte, Luis», le respondí, mi voz tranquila pero firme. «Fue tomar decisiones. Fue dejar de esperar que las cosas pasaran y hacer que pasaran. Es hora de que tú también lo hagas». Por primera vez no hubo una respuesta sarcástica, solo un silencio pensativo. La dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Con mis deudas pagadas, una tranquilidad financiera que nunca había conocido y mi nombre limpio, sentí que podía respirar por primera vez en años. El food truck ya no era una condena, sino una elección. El olor a cilantro y cebolla ya no era el aroma de la necesidad, sino el de mi identidad, una que ahora abrazaba con orgullo. Había demostrado mi valía, no a la ley ni a Valeria, sino a mí mismo. Y esa, descubrí, era la única validación que importaba. Pasaron varios meses. El otoño llegó a la ciudad, pintando los árboles con tonos ocres y trayendo un aire fresco que limpiaba el bochorno del verano y de los escándalos. Ricardo y sus socios enfrentaban un juicio largo y complicado, pero su destino estaba sellado. La vida, como siempre, seguía su curso. Valeria desapareció del ojo público. Supe por las noticias que había renunciado a la dirección de Tech Solutions Inc., quedando como una accionista minoritaria. Se había retirado para reevaluar sus prioridades. Me pregunté a menudo qué sería de ella. Nuestros mundos, que habían chocado con tanta violencia, parecían haberse separado de nuevo, volviendo a sus órbitas originales. Una tarde de martes, mientras el sol se ponía y una luz dorada bañaba mi calle, la vi. Estaba de pie al otro lado de la acera mirando mi food truck. No llevaba un traje sastre, sino unos jeans, una sencilla blusa blanca y el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros. Se veía más joven, menos formidable, más real. Cruzó la calle, sus pasos ya no con la prisa calculada de una ejecutiva, sino con la calma de alguien que no tiene a dónde correr. «Hola, Miguel Ángel», dijo, su voz suave. «Valeria», respondí, mi corazón dando un vuelco inesperado. «¿Qué haces por aquí? ¿Se te perdió algo?» Ella sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de la amargura de antes. «Vine a buscar algo. Tengo hambre». Me quedé mirándola, sin saber qué decir. La mujer que antes solo comía en los restaurantes más exclusivos,
Ahora estaba parada frente a mi puesto callejero. «Una de carnitas», dijo, «con extra de cebolla y picante del que pica de verdad». Repitió las mismas palabras de don Pepe, y supe que no era una coincidencia. Sonreí, esta vez con todo el cuerpo. Me puse a trabajar, mis manos moviéndose con la familiaridad de siempre. Le preparé la mejor torta ahogada de mi vida. Se la serví en un plato de plástico, y ella se sentó en el mismo huacal donde meses atrás habíamos planeado la caída de un imperio. Le dio una mordida, cerrando los ojos. Se manchó un poco la comisura de los labios con la salsa. No hizo ningún intento por limpiarse. «Está deliciosa», dijo, su voz un poco ahogada por la comida. «Es honesta». Nos quedamos en silencio un rato. El único sonido, el del tráfico distante y el chisporroteo de mi comal. Era un silencio cómodo, lleno de todo lo que habíamos vivido. «¿Qué harás ahora?», le pregunté. «No lo sé», admitió, y en su «no lo sé» no había pánico, sino libertad. Compré un pequeño local en la Condesa. Pensaba poner una galería de arte para artistas nuevos, gente que necesite una oportunidad, pero también tiene espacio para una cafetería. Me miró, sus ojos brillando con una idea incipiente. Una cafetería que sirva la mejor torta ahogada de la ciudad. La miré, entendiendo la oferta implícita. No era una oferta de trabajo, era una invitación, una a construir algo nuevo, juntos, un lugar donde nuestros dos mundos no chocaran, sino que se fusionaran. «No sé nada de arte», le dije, sonriendo. «Y yo no sabía nada de traiciones hasta hace poco», respondió ella. «Podemos aprender juntos». En ese momento, comprendí lo que era la verdadera riqueza. No estaba en los saldos bancarios ni en los edificios de cristal. Estaba en la integridad, en la familia que te sostiene, en la paz que sientes al final del día. Estaba en la capacidad de empezar de nuevo, de reconstruirte desde las cenizas. Estaba en la fortuna de encontrar a alguien que te ha visto en tu peor momento y, aún así, decide quedarse. No sé qué nos deparará el futuro. Sé que las barreras de clase, de educación, de vida, siguen ahí. Pero por primera vez, no parecen muros, sino puentes que quizás, solo quizás, estemos dispuestos a cruzar. Le extendí una servilleta. Ella la tomó y, en lugar de limpiarse, me limpió suavemente la mancha de harina que yo tenía en la mejilla. Su toque fue breve, ligero, pero en ese pequeño gesto se selló un nuevo pacto. Uno, sin papeles ni abogados, escrito en el lenguaje universal de las segundas oportunidades. La miré a los ojos, a la mujer que había sido mi ruina y mi salvación, y supe que, sin importar lo que pasara, ambos ya habíamos ganado.